Capítulo 1. Pablo se encontraba en medio de su viaje hacia Damasco cuando fue repentinamente rodeado por una luz brillante que venía del cielo. La luz era tan intensa que lo cegó instantáneamente y cayó al suelo. Luego escuchó una voz que le hablaba claramente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Confundido, Pablo preguntó: ¿Quién eres? La voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es duro para ti dar coces contra el aguijón. Aturdido, Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que viajaban con Pablo estaban atónitos y no podían articular palabra, porque oían la voz pero no veían a nadie. Pablo se levantó del suelo, pero aunque sus ojos estaban abiertos, no podía ver nada. Sus compañeros lo tomaron de la mano y lo guiaron a Damasco. Durante 3 días Pablo no pudo ver, ni comer ni beber. En Damasco había un discípulo llamado Ananías a quien el Señor le dijo en una visión: Ve a la calle llamada Recta y busca en la casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Te he mostrado que este hombre me ha elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Inicialmente Ananías dudó, sabiendo la reputación de Pablo, pero el Señor insistió, así que fue. Cuando llegó, puso sus manos sobre Pablo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente Pablo pudo ver de nuevo y fue bautizado. De inmediato Pablo comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo escucharon estaban asombrados y decían: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a los que invocaban este nombre? Pero Pablo no cesó y continuó ganando más fuerza y confundiendo a los judíos que vivían en Damasco con la prueba irrefutable de que Jesús era el Cristo. Después de esto, Pablo pasó varios días con los discípulos en Damasco y luego comenzó sus amplios viajes para expandir el Evangelio de Cristo. Capítulo 2. Pablo había recibido inquietantes informes acerca de más problemas en la iglesia de Corinto. Había divisiones entre los creyentes ahí, con algunos diciendo: Yo sigo a Pablo, y otros: Yo sigo a Epoulos. Algunos se jactaban de su sabiduría o elocuencia, mientras que menospreciaban a otros cristianos. Pablo estaba muy preocupado que estas actitudes carnales y mundanas estaban corrompiendo a la iglesia. En su carta, Pablo abordó estos problemas con una mezcla de reprensión paternal y llamados apasionados a la unidad. Les recordó que los líderes como Epoulos y él mismo solo eran siervos, mientras que Dios fue quien hizo crecer la iglesia. Por lo tanto, no tenía sentido gloriarse en hombres, porque recibieron todo de Dios. Debían humillarse, como niños en Cristo, en lugar de jactarse de su supuesta sabiduría. También los reprendió por no lidiar con el pecado abierto en la iglesia, como la inmoralidad sexual. En lugar de jactarse, debían mejor afligirse y sacar al inmoral de entre ellos. Les recordó que sus cuerpos eran templos del Espíritu Santo, y quien destruyera el templo de Dios sería destruido. En lugar de demandarse unos a otros en las cortes paganas, también debían resolver disputas dentro de la iglesia. Pablo los reprendió por ir ante los impíos en lugar de soportar el agravio como cristianos. Por medio de toda la reprensión, Pablo los siguió llamando hermanos, con un corazón de afecto por ellos. Anhelaba que hubiera un espíritu de unidad, humildad, santidad y amor. Les recordó que no eran sus propios, porque fueron comprados por Cristo. Por lo tanto, debían glorificar a Dios con sus cuerpos y espíritus, los cuales eran de Dios. La solución a todos estos problemas, concluyó Pablo, era tener un amor de unos por otros modelado después del sacrificio de Cristo. Si hacían todo con amor, podrían tener comunión unos con otros y vivir como una verdadera familia en Cristo. Capítulo 3. Pablo recibió la impactante noticia de que falsos maestros estaban perturbando y confundiendo a la iglesia en Galacia, insistiendo que los gentiles tenían que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Esto enfureció a Pablo, quien sabía que esto pervertía por completo el verdadero evangelio de gracia por medio de la fe. Rápidamente tomó la pluma para defender las gloriosas verdades del evangelio que Dios le había dado. Les recordó que él mismo una vez había perseguido ferozmente a la iglesia de Dios, pero Dios en su gracia lo había llamado y revelado a su Hijo en él para que lo predicara a los gentiles.
Su conversión y llamado dejaban en claro que su mensaje venía de Jesucristo solo, no de ningún hombre ni tradición religiosa. Les dijo que incluso cuando Pedro, Santiago y Juan reconocieron su llamado y le dieron la mano derecha en señal de comunión, no le exigieron cambiar su mensaje ni imponer la circuncisión a los convertidos griegos. Sin embargo, más tarde cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo se había visto obligado a oponerse a él cara a cara cuando comenzó a evitar a los cristianos gentiles por el temor de los creyentes judíos circuncidados. La conducta de Pablo dejó en claro que el Evangelio de gracia tiene prioridad sobre agradar a los hombres. Pablo continuó explicando que la ley fue solo un tutor que apuntaba a Cristo. Ahora que la fe en Cristo Jesús había venido, ya no necesitaban la supervisión del tutor. Todos eran hijos de Dios mediante la fe, bautizados en Cristo e indumentados con Él, heredando las bendiciones de Abraham. Ya no importaba si eran judío o gentil, esclavo o libre, hombre o mujer. La circuncisión del corazón por el Espíritu era lo que contaba, no la de la carne mandada por la ley. Con gran cariño y preocupación pastoral, Pablo suplicó a los Gálatas que no desertaran la gracia y la libertad encontradas en Cristo para volver a la esclavitud de la ley, que solo los maldeciría si trataran de ser justificados por ella. Debían aferrarse firmemente a la gloriosa libertad para la cual Cristo los había liberado. Y debían caminar en el Espíritu, manifestando su fruto de amor, gozo y paz y sirviéndose mutuamente en amor. Esta era la verdadera vida de fe.